Buenos días. Podemos empezar, ¿no? ¿Cómo está, licenciado? Muy buenos días. Y a ver, comenzaremos. Bien, lo que nos faltaba realizar era de todo esto el ejemplo para el motor paso a paso y hacer algo de las pantallas LCDs. Bien, para los motores paso a paso sí hemos visto cómo funciona. Hemos visto qué se necesita, su controlador, el tipo de motor, el conexionado, la alimentación. Hemos visto cómo podemos generar los giros. Es en base a pasos y cada paso representa un determinado ángulo, ¿no? Eso depende a cada tipo de motor. Podemos hacer en esta configuración para empezar a mover los motores. Podría ser de forma, diremos, manual, o podemos utilizar algunas librerías. Entonces, en este caso es eso lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar esta librería, el que dice stepper.h. Listo, entonces vamos a ir trabajando con este y haremos directamente con el programa para hacerlo más rápido. A ver, vamos a abrir un nuevo proyecto, uno de los ejemplos, ¿no? En ejemplos tenemos stepper y podemos escoger este, una vuelta. Y ya está. A ver, voy a quitar los comentarios para que no esté muy lleno el programa. Vamos a borrar todo esto. Y este también. Y ya está. Entonces el programa, el ejemplo, el más sencillo quedaría así. A ver, la librería. Necesitamos el stepper.h. Podemos escribirlo o agregar. Lo más conveniente es agregar, ¿no? Nos podemos ir a esta parte de programa y aquí dice incluir librería. Y podemos buscar la librería que necesitamos. Por ejemplo, aquí está para stepper, ¿no? Agregamos y se agrega, ¿no?, la librería. Podemos borrar esto y hacer otra vez, incluir librería y buscamos stepper. Y está. ¿Qué más necesitamos? Bueno, a partir de la librería ya podemos empezar creando unos objetos, ¿no? A ver, esto más lo vamos a quitar para hacerlo más simple posible. Vamos a tener nuestro objeto, que es mi stepper. ¿Y qué vamos a hacer en este? Tiene diferentes parámetros, ¿no?, para colocar. Son 5. El primero de aquí es la cantidad de pasos que da el motor para dar una vuelta completa. Por ejemplo, podría ser, como estaba hace rato, 200, ¿no? Podría ser así. Eso va de acuerdo al motor. A ver, ¿dónde estamos? Si regresamos aquí, si este fuese el caso, este solo necesita
1, 2, 3, 4 pasos para dar una vuelta. Entonces, si este fuese el caso, tendría que colocar aquí 4, ¿no? Da 4 pasos para dar toda una vuelta, ¿no? Entonces, ese es el valor que tengo que colocar, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría ser un motor que da 200 pasos para dar una vuelta, o uno que dé a 360 pasos para dar una vuelta, ¿no? Eso es el primero. Los siguientes son para la conexión del motor. Este de aquí. Nuestro motor se conecta al Arduino. Entonces, estas conexiones tengo que decirle a mi objeto para que pueda hacer el control, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es que voy a utilizar bajo este esquema, voy a utilizar el pin 8, el pin 10, el pin 9 y el pin número 11. Va en ese orden. El 8, el 10, 9, 11. Si voy a utilizar otro grupo, por ejemplo, es posible que utilice, no sé, los primeros de aquí, o desde el 7. Podría ser aquí el 7 si quieren, aquí el 5, 6 y 4. El 4 y el 6, el 5 y el 7. Entonces, de esa forma tiene que ir, ¿no? O como estaba hace rato. El 8 y el 10, el 9 y el 11, ¿no? Entonces estos son los pines con los que voy a controlar el motor. Entonces eso es lo que necesito agregar en nuestro objeto que hemos creado, mi stepper. Con eso ya tenemos casi listo. Lo que nos falta es el voice setup. Como ya tengo mi objeto, a partir de eso puedo ir trabajando, ¿no? Entonces, una de las cosas que necesito es la velocidad. Por ejemplo, puedo colocarle de 60 RPM, ¿no? O podría colocarle más o menos. Esto igual depende a la capacidad de nuestros motores. Es posible que no pueda trabajar con 500 RPM, ¿no? Es posible que su máximo sea de 200. O de repente simplemente llega hasta 100, ¿no? Entonces estos detalles hay que ir verificando en el catálogo, ¿no?, de los motores para ver cuántos pasos puede o necesita para una vuelta y sus velocidades, ¿no? Eso por un lado, ¿no? O hacerlo de manera práctica, ¿no? Empezar a mover estos valores y ver con cuánto puede dar toda una vuelta. Entonces hasta ahí ya tenemos todo listo. Ya tenemos nuestro objeto, ya tenemos su velocidad. Ahora solo falta hacer que se mueva. Eso vamos a hacer con el void loop. ¿Y cómo vamos a hacer para que se mueva? A ver, este de aquí nos olvidaremos para hacerlo lo más simple posible. Y ya está. Entonces en el void loop lo único que necesito es colocar mi objeto stepper, mi stepper, y con punto step lo que voy a hacer es decirle cuántos pasos quiero que gire. Desde su posición actual, no sabemos en qué posición está, pero desde donde va a empezar, o desde donde empieza el loop, va a ver dónde se encuentra, y a partir de esa posición le digo cuántos pasos quiero avanzar. Es posible que le diga 10 pasos, ¿no? Y va a girar o va a avanzar 10 pasos. Ahora, si este fuese el caso, ¿no?, 360, que era, o le pondremos el de hace rato, 200 pasos para una vuelta completa. Entonces, si aquí vuelvo a repetir eso,
le pongo 200, entonces esto debería dar una vuelta completa, ¿no? Eso en sentido horario, esto de 200, ¿no? Ahora, si quiero ir en sentido contrario, sería este caso, y tendría que colocarle con signo negativo. Y lo mismo, ¿no? La cantidad de pasos que quiero avanzar. ¿Listo? Entonces de esa manera podemos hacer que se mueva, ¿no? Y podemos hacer varios movimientos, ¿no? Podría decir que vaya 200, luego regrese 10. Podría decirle que otra vez avance 50, por ejemplo. Entonces eso ya depende a nuestro código, ¿no? A nuestra aplicación, cómo necesitamos que funcione. Podría ser de este estilo, ¿no? Avanzar una cierta cantidad de pasos, hacer algunas operaciones por aquí, regresar, hacer otras operaciones, avanzar otra vez y que se repite ese proceso, ¿no? Entonces podríamos hacer eso, ¿no? Entonces, a ver, probaremos esto. Si funciona. Necesito conectarme al Arduino. A ver, antes de subir esto, el motor que estoy utilizando es de 64. Da o necesita 64 pasos para una vuelta completa. ¿No? Y a partir de eso ya podemos decirle cuánto quiero que se mueva, ¿no? Por ejemplo, 2048 y que sea 1024, por ejemplo. 2048 pasos en un sentido y 1024 en el otro. No podría hacer eso. ¿Qué más necesito por aquí? Nada más. Todo está conectado y probaremos. Esperamos un poco más y ya va a estar, ¿no? Ya está, ¿no? Entonces veremos cómo está trabajando esto. Si está habilitado esto de aquí. Pondremos hasta aquí. Y ahí está, ¿no? Está empezando, ya se está moviendo. Y lo que hace es ir de un lado a otro, ¿no? He empezado por aquí y da una cierta cantidad de pasos en un sentido. Y regresa, ¿no? Entonces estos valores dependen mucho de la configuración de los motores. Este, por ejemplo, es de 64 pasos para una vuelta. Pero tiene aquí un sistema de engranajes, con lo que hace que no sea exactamente 64 para dar una vuelta. Necesito 2048 para que dé una vuelta completa. Eso por su relación de transmisión, ¿no? De los engranajes. Para este caso especial, ¿no? Usualmente hay de otro tipo, los clásicos NEMAs. Esos ya son directos, ¿no? No tienen ningún tren de engranajes por ahí para reducir la velocidad o incrementar.
¿no? Entonces de esa manera funciona. Le digo 2048 un sentido, que sería una vuelta para este caso, ¿no? Y 1024 en el otro sentido, ¿no? Avanza una vuelta, regresa medio. Avanza una vuelta y regresa mitad, ¿no? Entonces de esa manera podríamos ir haciendo que se mueva nuestro motor, ¿no? ¿Qué más me falta aquí? Ya, a ver, me adelantaré un poco. Para los ejercicios, más adelante. Bueno, en la mayoría de los casos, casi nunca utilizamos no solo un motor. Utilizamos varios motores, ¿no? Entonces, cuando es más de uno, dos, tres, lo único que necesito es crearme este objeto, ¿no? Y de decirle, por ejemplo, este que sea el motor A y este el motor B. Y este que empiece en el 4, 4 y 6. Y este 7. Bueno, este es el 5, ¿no? Y este el 7. Podría decir el A está a 100. Podría decir el B también que vaya a 100. O podría ser el B que vaya a 50, más lento, ¿no? ¿Qué más puedo hacer? Aquí, ¿no? El motor A puede girar a 2048 y el motor B podría retroceder y hacer que el B, por ejemplo, otra vez avance y hacer combinaciones con esto, ¿no? Entonces, si necesito más motores, simplemente me creo más objetos y empiezo a trabajar con cada uno de esos objetos o cada uno de esos motores, ¿no? Entonces con eso ya no voy a tener problema. Entonces coloco otros pines y ya está solucionado, ¿no? Entonces de esa manera trabajamos con este tipo de motores. A ver, regresaremos. Esto ya hemos visto los pasos que necesitamos. De forma manual podría ser así, y con librerías de este estilo, ¿no? Necesitamos saber cuántos pasos da una vuelta. Necesito decirle qué pines voy a utilizar. Necesito asignarle una velocidad y empiezo a mover. Si es positivo, en sentido horario. Si es negativo el valor, en sentido antihorario. Estos son los pasos que va a dar, ¿no? Entonces de esa manera vamos a ir controlando. ¿Qué más me falta aquí? Nada más. Entonces ahora haremos el siguiente. Entonces con los motores ya no vamos a tener mucho problema. El siguiente es las pantallas LCDs. Esto también como actuador, ¿no? Para mostrar mensajes, valores, alarmas, todo eso, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con las pantallas LCDs? Entonces, estas pantallas hay de distintos modelos, tamaños, formas, pero casi todos trabajan de forma muy similar. Entonces vamos a ir viendo algunas de sus características, ¿no? A ver, ¿dónde estamos? Dentro de lo más relevante sería el tamaño de la pantalla, ¿no? Por ejemplo, este es de 16 por 2. ¿No? Y eso vamos a ir viendo, a ver si tengo aquí en este. En el simulador, por ejemplo, podemos trabajar con las pantallas LCDs, ¿no? Entonces, lo que les decía, una de sus características es el tamaño. A ver, ¿qué más? Luego necesitamos saber en la parte física las conexiones. Parecería muy complicado, parecería que tiene muchas cosas, pero en realidad no son muy complicadas, ¿no? Por ejemplo, empezaremos por estos dos de aquí. Necesito la alimentación, ¿no? Como cualquier sensor o dispositivo que hemos ido viendo,
necesitamos conectar uno a 5 voltios y el otro a GND. Y en el LCD también van marcados así, ¿no? Luego tiene un pin más, este de aquí, que dice contraste. Justamente hace eso, ¿no? Regularme el contraste de la pantalla. Y eso se hace a través de un potenciómetro. Entonces con un potenciómetro podríamos regular el contraste. Entonces necesitamos esto, ¿no? Si no colocamos esto, podría ser que no pueda ver nada aquí, ¿no? O está muy claro o está muy oscuro. Entonces necesitamos de un potenciómetro para ir regulando. ¿Qué más necesitamos? Bueno, eso hasta ahí, ¿no? Para poder encender y a tener brillo aquí. Ahora lo siguiente es para empezar a controlar. Necesitamos, para este caso, solo dos pines, ¿no? Selección de registro, RS, y este de activar o habilitar. Estos dos pines necesito controlarlos desde Arduino. Entonces estos dos pines puedo hacer su conexión a nuestro Arduino, ¿no? Después necesito, este es para controlar, ¿no? Para habilitar o deshabilitar la pantalla LCD desde el Arduino. Ahora necesito la información. Necesito que Arduino me mande información y para mostrar, ¿no? Aquí algún valor, algún mensaje. Entonces toda esa información lo vamos a enviar a través de estos pines de aquí. Empieza desde el DB0 o desde el D0, dependiendo del modelo, hasta un D7. Pero casi no es necesario usar todos estos pines para enviar la información. Solo es necesario estos cuatro de aquí. El D4, D5, D6 y el D7. Entonces a través de estos cuatro pines voy a enviar la información. Entonces necesito conectar estos pines a nuestro Arduino. Entonces solo necesito esto de aquí para hacer el control. Cuatro pines que son para los mensajes, para mandarle mensajes que se puedan mostrar aquí, y otros dos pines para controlar la pantalla, para habilitarlo o deshabilitarlo. ¿No? Entonces eso es todo lo que necesitamos. Lo demás es la alimentación, el contraste, y de repente podríamos colocar algún LED por aquí de señalización. Eso ya es un tema no tan relevante, ¿no? Entonces esas son sus características de una pantalla LCD, ¿no? Una así simple, ¿no? Que podemos hacerle las conexiones. Ahora podríamos empezar a trabajar también con pantallas LCDs de tipo Shield. Recientemente están sacando cada vez más modelos en este formato Shield. Esto a qué hace referencia este Shield. Cuando vemos en el mercado cualquier tipo de tarjeta que diga Shield, eso hace referencia que ya es una tarjeta desarrollada. Ya no necesito hacer estas conexiones de forma manual. Lo único que necesito hacer es conectarme directamente al Arduino, ¿no? Como si fuesen bloques, ¿no? Un bloque sobre el otro. Entonces esa es la característica del Shield. Me olvido de las conexiones. Y como les digo, no solo es para LCDs, hay para diferentes componentes que ya vienen en estos Shields, que nos evitan esa parte de la electrónica, ¿no? De armar el circuito, colocarle un potenciómetro, colocarle resistencias, colocarle algún LED, hacer soldadura, hacer el cableado, ¿no? Entonces todos esos detalles
nos evitan las tarjetas que son de tipo Shield. ¿No? Entonces, para nuestro caso vamos a hacer las pruebas con este tipo de tarjetas, justamente para evitarnos hacer las conexiones. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vienen estas tarjetas? Veremos esto. ¿Dónde estamos? Aquí. Este, por ejemplo, es esa misma tarjeta. Es de tipo Shield. Si pueden ver, no está escrito aquí, ¿no? LCD, Keypad, este es de tipo Shield. Entonces eso quiere decir que esta tarjeta ya está todo, ya tiene todos los pins, ya está todo armado, ¿no? Lo único que le falta a esto es conectarme al Arduino, y se conecta a través de estos pines, ¿no? En su parte atrás tiene estos pines, ¿no? Entonces estos son los que se van a ir conectando con Arduino, y me evito las conexiones, ¿no? Entonces de esa manera podemos trabajar con los shields. Podría ser de este tipo, ¿no? A ver, creo que tengo uno por aquí. Por ejemplo, aquí tengo otro shield. Igual dice, ¿no? Aquí. A ver dónde estamos. Sí, aquí, ¿no? Dice CNC Shield. Entonces, este, por ejemplo, es para controlar motores paso a pasos. Lo más común es, podríamos armarnos una impresora 3D con esto, ¿no? O lo que dice aquí, ¿no? Algún CNC con 2 ejes o con 3 ejes podríamos armar con esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa ventaja de que sea Shield? Lo que les decía, ¿no? Me evito todas las conexiones, porque tendría que hacer varias conexiones para manejar motores. Entonces me evito, ya tengo la tarjeta que es Shield, y atrás tienen los pines que se van a conectar directamente al Arduino, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Por ejemplo, tendría nuestro Arduino. Aquí tiene, ¿no?, sus pines. Justamente estos de aquí se van a conectar con estos de aquí. Es encima del otro, ¿no? Y va a quedar así. A ver, veremos. De esta forma, ¿no? Vamos a ir armando. Podemos enganchar, verificar que ambos lados está bien, y podemos enganchar todo, ¿no? Y ya tengo. Y como les decía, ya me olvido de hacer las conexiones. Me conecto directamente con el USB a la computadora, hago mi programa, y lo único que tendría que conectarme aquí es, por ejemplo, los motores. Me conecto a los motores y ya está. Me olvido, como les digo, de toda esa parte de armar circuito. Entonces ya tengo todo solucionado. Lo mismo pasa con esa pantalla LCD, ¿no? Era este de aquí, igualito, ¿no? Tengo que hacer coincidir los pines de un lado y del otro lado también. Y ya está. Ya coincide aquí. Ya coincide aquí. Y ya puedo trabajar con esta pantalla LCD, ¿no? Entonces me conecto con un USB y puedo empezar a manipular. Y me olvido de hacer el cableado, colocarle un potenciómetro, todo eso, ¿no? Entonces esa es la ventaja de los Shields, ¿no? Y como les decía, no solo hay para las pantallas LCDs o para los CNCs, hay de distintos modelos, ¿no? Por ejemplo, para controlar motores de corriente continua normales, podemos tener ya un Shield, así nos olvidamos también de la conexión eléctrica o electrónica. A ver, otro Shield. De repente podemos tener Shield para manejar sensores, podría ser. O un Shield para Bluetooth, por ejemplo. Un Shield para Wi-Fi, un Shield para Ethernet.
¿no? Entonces, esa es su característica, ¿no? Nos ayudan a hacer las conexiones. Ya vienen todo desarrollado. Simplemente es, como hemos visto, conectar a la tarjeta. Y ya está. Y empezamos a programar. Ahora, algunas características de este tipo, o por lo menos de este LCD, es el potenciómetro, ¿no? Ya hemos visto que es necesario. Ya está puesto aquí. Simplemente es ajustar con un destornillador el contraste, ¿no? Nada más. Después tengo los pines, ya están todas las conexiones hechas. Solo tendría algunos pines que están libres, ¿no? Como hemos visto, no utiliza todos los pines del Arduino. Por ejemplo, me dice que el D0 y del D0 al D3, o el 0, el pin 0, 1, 2 y 3 del Arduino van a estar libres. El 11, 12, 13 también. El analógico, el A1 al A5 también libres. ¿Y qué más? Estas conexiones del voltaje GND también siguen disponibles, ¿no? ¿Qué más necesito aquí? Aparte, este incluye 5 botones para controlar. En realidad son 6, ¿no? Este reset, bueno, se replica de la tarjeta Arduino. El Arduino tiene su botón reset, ¿no? Entonces, para que sea accesible, simplemente se vuelve a repetir ese botón aquí arriba. Y para hacer el control, me agrega estos 5 botones más, ¿no? ¿Qué más necesito saber? Por ejemplo, los pines. ¿Dónde estamos? Esto lo haremos un poco más. Los pines con los que se está conectando. Este, por ejemplo, me dice que está utilizando para enviar los datos o el mensaje, utiliza el pin 4, 5, 6 y 7, ¿no? Eso se utiliza. Y para el registro y el pin de habilitar, utiliza el pin 8 y el pin 9. ¿No? Entonces, eso también necesitamos saber. ¿Qué más necesitamos saber aquí? Estos botones. Hay una pequeña característica con estos botones. Todos estos botones están conectados al analógico A0. Entonces, esto, para que se pueda entender, sería como un potenciómetro. Y hemos visto que el potenciómetro, cuando conectamos a un analógico, su rango de trabajo era desde 0 hasta 1023. Entonces asumiremos que todo este bloque es un potenciómetro conectado al A0. Entonces, por ejemplo, cuando pulso el botón Select, no me da una señal de on-off. Entonces, como todo esto es analógico, en realidad lo que me manda es un voltaje. Y podríamos decir que el select es aproximadamente 500, por ejemplo. Y ya en su parte digital, ¿no? Lo que analógico 0 lee aproximadamente podría ser 500, ¿no? Entonces hemos dicho que todo esto es como un potenciómetro. Al seleccionar cualquiera de estos me va a mandar un cierto valor. Y este analógico va a leer ese valor, ¿no? Si es el botón select, el analógico va a leer aproximadamente 500, ¿no? Para este ejemplo, ¿no? Eso es de acuerdo a cada modelo. Si es que presiono el left, el analógico 0 va a reconocer como si fuese un valor de 300. Si este es el botón up, se presiona, va a reconocer como un 50 y así para toditos, ¿no? Entonces, como si fuese un potenciómetro. Es como si estuviese moviendo el potenciómetro y ajusto a 500 y eso va a equivaler a un botón select, va a equivaler a presionar el botón, ¿no?
Entonces esa es su característica que tiene este Shield. A ver, ¿qué más tenemos? Este de aquí. El tamaño, ¿no? Este modelo que estamos manejando es de 16 por 2. 16 columnas y 2 filas. Aquí el tratamiento es un poco diferente. Usualmente cuando trabajamos con vectores, no tanto vectores, no con matrices en la programación, usualmente una matriz hemos ido controlando en fila y columna. En este caso se maneja un poco al revés, ¿no? Se maneja columna y fila. Entonces este es de 16 columnas, 2 filas, de 16 por 2. ¿Qué más necesito saber? Las posiciones. Es igual que una matriz, ¿no? Siempre empiezo de la posición 0 y a partir de ahí empiezo a contar, ¿no? La cantidad de posiciones. Por ejemplo, si voy desde el 0 hasta el 15, tengo en total 16 columnas, ¿no? Para las filas es igual, empiezo desde 0 y empiezo a contar. Entonces, por ejemplo, si quiero saber, no sé, este de aquí, en qué columna está y en qué fila está, va a ser fácil, ¿no? Este está en la posición 8, 1, ¿no? La columna 8 y la fila 1. Y puedo saber su posición de este, ¿no? Por ejemplo, de este es el fácil, ¿no? Este es el 0, 0. Y este último de aquí sería el 15, 1. Columna 15, fila 1, ¿no? Y este sería el 15, 0. ¿No? Entonces, eso también necesitamos saber para nuestras pantallas LCDs, para saber de qué tamaño es y empezar a escribir los valores en las posiciones que necesitemos. Nada más por aquí. Entonces ahora sí empezaremos a programar. Este también lo haremos con el ejemplo que viene en Arduino para reducir nuestros tiempos. Veremos archivo ejemplos y debe estar por aquí algún ejemplo. Aquí está con cristal líquido. Hay varios ejemplos, podríamos hacer de los más simples para que se entienda. Hola mundo. Esto no necesito, voy a trabajar con este. Y voy a borrar todos los comentarios que no nos sirven. Esto también. No necesito esto, tampoco esto. Y ya está. En su forma más simple sería así. ¿Qué necesitamos? Incluir la librería. ¿Cómo hacemos? Vamos a programa, incluir librería y buscamos la librería, en este caso del cristal líquido, de aquí, ¿no? Y se agrega la librería. Entonces no necesito dos, solo uno. Después necesito, igual como el motor paso a paso, necesito mi objeto, crearme un objeto LCD, ¿no? Este es de cristal líquido. Puedo ponerle otro nombre, ¿no? No hay problema. Ahora, ¿qué datos necesitamos? Necesito, y hemos visto, ¿no? En las conexiones para nuestro Arduino. Necesito estas conexiones de aquí. Son 2 pines para el registro y para el pin de habilitar. Y 4 son la información. Entonces, esos son los pines que controlo desde Arduino. Entonces, regresamos aquí. Y justamente aquí vamos a tener esos pines, en este orden, ¿no? El primero necesito el RS, mi registro.
en qué pin voy a conectar. Si este es mi caso, si este es mi ejemplo, tendría que colocar aquí 12. O con variables decir que RS sea el pin 12. Necesito EN. Regresamos, si este es mi ejemplo, tendría que hacer en el pin 11. EN que valga 11. Y ya está. ¿Qué más? Ahora necesito la información, los mensajes. ¿Con qué pines voy a utilizar? Y hemos visto, necesito el D4, el D5, el D6 y el D7. Entonces, el D4, ¿en qué pin lo voy a conectar? ¿No? Por ejemplo, aquí dice en el 5. Entonces, aquí está el D4, lo voy a conectar en el 5. Los siguientes va a ir en el 4, en el 3 y en el 2, ¿no? Entonces, eso necesito decirle aquí. ¿Qué pines voy a utilizar? Estos 4 son de la información para mostrar los mensajes. Y esto es del registro y el pin de habilitar. Casi muy similar a lo que se hace con el motor paso a paso, ¿no? Entonces aquí ya tengo los pines que voy a utilizar. El siguiente. En mi voice setup necesito decirle de qué tamaño es la pantalla. Entonces le pongo, como ya tengo mi objeto LCD, a partir de eso empiezo o inicializo con .begin. Y le pongo el tamaño, ¿no? La cantidad de columnas y la cantidad de filas. Entonces esto ya hemos visto, ¿no? Esto es columna por fila. Cantidad de columnas y cantidad de filas. Y ya está. Haremos una modificación aquí para que sea entendible. Y ya está. En el voice setup simplemente le digo de qué tamaño va a ser. Y ya está. Hasta ahí ya tengo todo listo para empezar a escribir mensajes. ¿Y cómo voy a escribir mensajes? Haremos este ejemplo con el void loop. Lo que necesito es definirle el cursor con lcd.setCursor. Necesito decirle ¿dónde estamos? Este de aquí y esto de aquí. Este setCursor me va a ayudar para decirle en qué lugar quiero empezar a mostrar los mensajes. Para eso me sirve. Por ejemplo, si este le digo 0, 1, ¿desde qué posición va a empezar a escribir? Y hemos visto, ¿no? Esto es columna por fila. La columna 0 dice, esta es la columna 0 y la fila 1. Fila 1. Aquí, desde aquí va a empezar a escribir. Eso dice, ¿no? El cursor lo va a colocar aquí. Ahora, para poder escribir los mensajes, puedo utilizar el print. LCD print. Y puedo colocarle un mensaje ahí. Entonces, si coloco este mensaje, hola mundo, va a empezar a escribir desde aquí. Desde ahí va a empezar a escribir. Ahora, si es que esto colocaba en 00, el mensaje salía en esta posición, 00 desde aquí. Y podría ir cambiando, ¿no? De repente quiero desde esta posición. Sería la columna 3 y la fila 1. Entonces, si es 3, 1, va a ser la columna 3, columna 1, 2, bueno, columna 0, 1, 2, 3 y la fila 1. Aquí, ¿no? Esta posición. Desde aquí va a empezar a escribir. Entonces, eso es todo lo que necesitamos para escribir los mensajes. A ver, haremos la conexión. Veremos si está conectado.
A ver, ¿qué más necesito? Un detalle aquí que me estoy olvidando. Necesito colocarle estos números. 8, 9, 4, 5, 6, 7. Aquí, ¿no? Podría ser directo, como el ejemplo. Olvidarme de esto y hacer directo. RS, para mi caso, para este, me dice que era el 8 y el E era 9, ¿no? Entonces, en este caso es el 8 y el 9. El D4 está conectado en el 4. Entonces, esto es el 4, esto el 5, el 6 y el 7. No podemos conectarnos así de forma directa, directamente los números, no sin variables. Y ya dice subido, ya debería estar. Veremos. Esto está un poco lejos. Ahí, para que podamos ver. Y aquí está, este es nuestro mensaje. Y dice desde la columna 3. La columna 0, 1, 2 y desde la 3 empieza a escribir. ¿No? Podría cambiarle esto desde el 0, 0 y mandarle. Ya está, ¿no? Ya está en otra posición. Entonces, lo más común, lo más fácil es manejar este par de aquí, este grupo. Definir el cursor y el mensaje. Entonces, es posible que necesito otro mensaje que le ponga, no sé, informática 200. Pero en esto tengo que tener cuidado, ¿no? En el 00 estoy escribiendo Hello World, hola mundo, desde el 00, ¿no? Y si coloco aquí otra vez desde el 00 inf, desde el mismo lugar, otro mensaje, entonces se van a sobreescribir y no voy a poder ver el mensaje, ¿no? Entonces hay que tener ese cuidado. Entonces esto puedo escribirlo en la siguiente fila, ¿no? Y puedo mostrar el mensaje. Y es más, puedo agregar otro más aquí. En la misma fila, pero en la columna 10, por ejemplo. Vamos a ver qué pasa. Y está, ¿no? Los mensajes que hemos hecho. Le hemos dicho en el 00 este mensaje. Y en las siguientes líneas, en el 01 este mensaje y en el 10.1 este mensaje, ¿no? Entonces de esa manera podemos ir trabajando con estas pantallas e ir viendo los mensajes, ¿no? ¿Qué más? A ver, esos detalles, ¿no? Si es que este le pongo en el 10, vamos a ver qué pasa.
Y esto es lo que pasa, ¿no? Se sobrescriben. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Se está sobrescribiendo y ocurre este efecto, ¿no? Ahora otro detalle más, ¿no? Esto podemos dejarlo otra vez en el 0. Otro detalle sería salirme de esto. Por ejemplo, colocar el mensaje 2021 y básicas, por ejemplo. Este detalle también tengo que tener cuidado. Si estoy en la posición 10 y estoy aquí, solo me queda 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios libres. Entonces en mi mensaje también debería tener solo 6 espacios, ¿no? 2, 4, 5, 6, hasta ahí nomás. Entonces, a ver, veremos qué es lo que ha pasado. ¿No? Y justamente eso. Solo me imprime hasta la B, porque la pantalla solo es hasta ahí. Entonces solo tengo 6 espacios y solo me imprime estos 6 espacios de aquí. Lo demás ya no puede imprimir. Entonces también hay que tener cuidado con eso, ¿no? De imprimir un poco o textos muy largos y ya no se va a ver, ¿no? Entonces al momento de imprimir hay que considerar esto, ¿no? Si voy a empezar en el 10, ¿cuántos espacios me quedan? Entonces solo esa cantidad voy a poder imprimir. Si empiezo en el 0, ¿cuántos espacios voy a poder imprimir? Entonces eso hay que ir considerando, ¿no? ¿Qué más necesitamos aquí? Nada más, ¿no? Ahora lo siguiente que vamos a hacer es trabajar, con esto ya tenemos las pantallas. Ya podemos escribir mensajes, ¿no? Cualquier mensaje ya podemos sacar aquí. Cualquier resultado, ¿no? Si nos hacemos la clásica calculadora ya podríamos ver resultados aquí. O cualquier mensaje. Ahora veremos estos botones que tienen aquí. ¿No? ¿Cómo podríamos trabajar con estos botones? Para eso vamos a utilizar esta función. Nos vamos a crear. Borraremos todo esto. Lo dejaremos así. Hasta ahí, ¿no? Puedo crearme una función como el ejemplo que sea valor botón. Este me va a servir para estos botones que tengo aquí. Entonces eso vamos a ir viendo cómo configurar. Pero en realidad, ya hemos visto, simplemente es una señal analógica. Entonces puedo crearme esta mi variable que diga valor analógico. Y hago un analog read. Y ya está. Eso es todo. Y puedo mostrar ese valor para ver qué está pasando. Podríamos utilizar esto, ¿no? A ver, probaremos. Vamos a utilizar el LCD. Le voy a decir en el 1 que me muestre valor analógico. Y le daremos una pequeña pausa. ¿Qué más necesito? Como este es un... A ver, vamos a hacer dos cosas. Lo vamos a hacer al revés. Como es de tipo int, necesito mi return. Y voy a colocar retorno valor. Y en realidad esto haremos aquí arriba. Y lo que voy a hacer es por el momento
le pondremos valor, y aquí voy a hacer int valor, que va a ser igual a valor botón, así, ¿no? Lo que voy a hacer es llamar a esta función valor botón y me va a devolver algún valor, ¿no? En este caso que me devuelva este mismo valor de aquí, este mismo valor analógico. Y ya está. Tengo el valor analógico, le doy una pausa y muestro aquí, ¿no? Y podemos probar si funciona hasta ahí. Si no hay errores, debería, ¿no? Ah, me dice no está escrito, ¿no? Como debería estar. Entonces estamos asumiendo que podría ser esto un potenciómetro, ¿no? He puesto un potenciómetro y voy a leer ese potenciómetro y lo muestro en la pantalla LCD, nada más. Y ya está, ¿no? ¿Qué más podría hacer? A ver. Podría borrar incluso la pantalla. Pero antes veremos qué tal ha quedado. Esto está aquí. Y ahí está, ¿no? Me sale 1023. Entonces mi analog read lee 1023. ¿No? Y ya está. Entonces cada vez que presiono uno de estos botones, este analog read va a leer un valor diferente, ¿no? Por ejemplo, este de aquí, ¿no? Y si se fijan, se sobrescribe. ¿No? Entonces podríamos hacerle aquí, podríamos borrar un poco LCD y punto. Podríamos borrar toda la pantalla, ¿no? Y vamos a ver qué pasa. Ya está, ¿no? Ah, y este detalle. Justo esto quería mostrarles, ¿no? Cuando hago LCD Clear, lo que hace es borrarme toda la pantalla. Entonces, con esto hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Si es que quiero borrar todo o solo una parte. Entonces, podría hacer esto, si quieren, en el lugar que yo quiera, ¿no? Es posible que yo quiera colocar aquí y me va a borrar toda la pantalla. Esta es una forma de limpiar. Otra forma de limpiar es colocar este mismo de aquí. Es posible que solo quiero limpiar esta posición y en esa posición le voy a colocar espacios en blanco. No puedo dejarla así, en blanco. Entonces puedo borrar en ambos casos lo mismo, ¿no? Puedo borrar y para que se vea el mensaje puedo darle una pausa. ¿No? Entonces hay esas dos formas de borrar. Con el clear, que lo va a borrar todo. Y de ahí empiezo a mostrar otra vez los mensajes. O podría ser con un mensaje en blanco.
¿no? Con puro espacios vacíos también podría borrar, ¿no? Cuando es así, sí ya puedo decir qué lugar quiero borrar, ¿no? En la columna 0 y fila 1, a partir de ahí voy a borrar esta cantidad de espacios, ¿no? Toda esta cantidad lo voy a borrar. Entonces, para eso me sirve, ¿no? Y podemos ir probando también, ¿no? No, por ejemplo, ahora ya me sale 99. Lo que este analog read hace es leer un valor analógico y al presionar el botón up me sale 99. A ver, probaremos con otro. Si presiono el botón select me sale 640. Si presiono este otro botón de aquí me sale 265, ¿no? Y si hago este otro 409 aproximado, y este otro me sale 0, y si no presiono nada 1023, ¿no? Entonces de esa manera ya puedo identificar los botones. Entonces, como hemos visto, todo esto está en el analógico y cada botón tiene un cierto valor analógico, ¿no? Y de acuerdo a eso podríamos sacar algunos mensajes, ¿no? Entonces lo que podríamos hacer es hacer con puro ifs, ¿no? Y empezar a mostrar los mensajes. Por ejemplo, podríamos tener esta configuración. Entonces nos podemos olvidar de todo esto o dejarlo por el momento ahí. Lo que puedo hacer es, necesito identificar mis botones, necesito saber cuál he presionado, ¿no? Entonces una forma sería con un if, de decir dónde estamos. Si este valor analógico, por ejemplo, si es menor a 50, ¿qué voy a decir? Voy a crearme esta variable que dice retorno valor. Este que sea retorno valor y le voy a asignar un 1. ¿No? Entonces de esta manera puedo ir trabajando con todas mis opciones. Si mi valor analógico es, por ejemplo, mayor a 90 y mi valor analógico, copiaremos todo esto, que sea menor a 110, por ejemplo, ¿no? Un valor 2, ¿no? Entonces esto podría repetir para toditos. Lo haremos hasta aquí, solo para estos tres. El otro que sea 240 y 280. A ver, lo que quiero hacer es esto de aquí. ¿Dónde estamos? Este de aquí. Por ejemplo, al presionar el botón right me sale 0. Valor analógico vale 0. Lo más fácil sería decirle, si mi valor analógico es igual a 0, que me devuelva un 1. Entonces aquí ya estoy diciendo, si es 0 es el botón right y que me devuelva un 1. No, eso ya estoy haciendo. Por ejemplo, haré con el siguiente. Si presiono el botón up me sale 99. Entonces aquí tendría que decirle si mi valor analógico es igual a 99,
Entonces esto en realidad estoy haciendo el botón up y le voy a asignar un 2, me va a devolver un 2. No, entonces eso estoy haciendo. Y puedo seguir con los demás, ¿no? El siguiente es 256 o 255. Entonces, como ven, hay una pequeña oscilación. No es exacto. Entonces, como no es exacto, me conviene trabajar con un rango. Por ejemplo, para este me sale aproximadamente 99. Entonces le diré desde 90 hasta 110. Sigue en ese rango, ¿no? Entonces esto que sea el botón up. Lo mismo para el down puedo hacer, ¿no? 256. Le pondré 246 y 266 y un 3. Esto es el botón, no es el left, este es el down. Y ya está, ¿no? Entonces para este caso igual es posible que en algún momento no sea exacto, entonces le diré que sea menor a 20, por ejemplo. Si está menor a 20 es right. Si no presiono nada es 1023, ¿no? Entonces me quedaré con estas opciones. Regreso aquí, valor, y voy a imprimir ese valor, ¿no? Y esto lo podría borrar. Haremos más pequeño esta pequeña pausa. Y ya está. Entonces podría ser un potenciómetro, ¿no? Un potenciómetro y ver algunos rangos y ver qué es lo que pasa, ¿no? Ahí me dice, esto todavía no lo he declarado. Aquí nos hemos olvidado, int retorno valor, por defecto que sea 0. Y ya está. A ver si no hay otro error, debería funcionar. Y ya está. Ahora me marca 0, ¿no? Entonces por defecto está en 0. Lee el valor analógico. Si está en este rango va a ser 1. Si está en este rango 2. Si está en este rango 3. Si no es ninguno de estos, se va a quedar con 0 y me devuelve ese valor. Me devuelve el valor de 0 y lo imprime. A ver, probaremos. Voy a presionar este botón right, ¿no? Y cambia a 1. Si presiono el botón up, cambia a 2. Si presiono el botón down, cambia a 3, ¿no? Entonces lo mismo podría hacer para toditos. Y es más, aquí ya podría ir trabajando, podría ser su parte inversa, ¿no? Podría colocar esto, ¿no? Podría decirle si mi valor es igual a 1, que me imprima este mensaje, esto de aquí, ¿no? LCD, set cursor, y que me imprima, si era 1, era el right, sino que me imprime ese mensaje. Puedo repetir esto. Si es 2, que me imprima up. Y si es 3, que me imprima down. Y ya está. Entonces ya me olvido de este de aquí y lo dejo así.
Si mi valor, leo el valor, si es 1, 2 o 3. Y lo mismo puedo hacer para toditos. Podría ser con ifs, ¿no? Si me devuelve 1, que me muestre el mensaje right. Si es 2, up. Si es 3, down. Y así para el left y para el select también podría ser. Podría ser con ifs o podría ser también con un switch, ¿no? Entonces con cualquiera podría ir trabajando y ya a generar diferentes mensajes, ¿no? Y es más, ya podría hacer operaciones. Si presiono el botón up, este es para el botón up, o en realidad es para el right, ¿no? Si presiono el botón, aquí ya me diría, ¿no? El botón está presionado. Si este botón está presionado, este mensaje. A ver, probaremos. Y me sale ese mensaje. Si presiono el otro, ese mensaje. Si presiono el otro, el otro mensaje, ¿no? Entonces aquí ya podría hacer diferentes ejercicios también. Si presiono el botón right, aquí podría hacer, no sé, una suma, una resta, que me calcule el factorial, por ejemplo. Si presiono el 2, aquí que me calcule una división en base a restas, lo que hemos hecho, ¿no? Si aquí si presiono este botón down, que me calcule, no sé, alguna otra operación y que me muestre el resultado aquí también, ¿no? Entonces podemos trabajar en de esas dos maneras, ¿no? Ya con sus botones más. Y ya tengo solucionado. ¿Qué más puedo necesitar ahí? Con eso ya tengo todo listo, ¿no? En las diapositivas, el ejemplo de aquí sería utilizando un switch, ¿no? No un if. Hemos hecho con un if. Si era el botón right, el up, el down. Podríamos hacer con un switch también. Si el valor es 1, que es el right, si es 2 up, 3 down, y para los demás. Y dentro de cada opción podríamos generar algún mensaje, alguna fórmula, alguna ecuación. Podemos resolver diferentes cosas, ¿no? Entonces, ese es de esa forma podríamos hacer, ¿no? Esta pantalla. Ya trabajando con sus botones incluidos, ¿no? Ahora, si trabajamos, ¿dónde estamos? En este estilo, podríamos conectarnos afuera otros botones normales, ¿no? Estos pulsadores. Aquí afuera y conectarnos, ¿no? Al 8, al 9, al 10 o desde el 6, ¿no? 6, 7, 8, 9, 10. Y podríamos generar lo mismo. Tal vez en ese caso ya no trabajé con el analog read, ya trabajé con el digital read. Si el digital 6 está prendido, entonces ya sería casi directo aquí, ¿no? Si el digital 6 está activado, que me resuelva algún mensaje o algún ejercicio, ¿no? Si el digital 7 está activado, que me haga otro mensaje, ¿no? Entonces puedo trabajar de cualquier modo, ¿no? Con señales analógicas, que sería en este formato, ya con los botones. Podría ser con señales digitales. Podría trabajar con un switch para identificar cada botón, o con un if, que es lo más común, ¿no? Con un if, si el 1 está habilitado, esto. Si es el 2, esto, ¿no? Con cualquiera de las alternativas. ¿Qué más podemos hacer? Este último de aquí, que vamos a ir utilizando más adelante, es el tema de los menús. Entonces, ya para generarnos algunos menús, podemos ir trabajando con las pantallas LCDs o con el monitor serial, ¿no?
Con cualquiera de los dos podemos ir trabajando. Con la pantalla LCD y hemos visto cómo trabajar, ¿no? Simplemente es mostrar mensajes. Y ya está. Con el monitor serial también podríamos hacer lo mismo. ¿Cómo sería? Para mostrar un menú, en realidad solo son mensajes, ¿no? Tendría que crearme esto, mi función que se llame menú. Y en mi función menú, ¿qué voy a tener? Simplemente puro mensaje, sería el print, control de un brazo, por ejemplo. Giro, brazo, pluma, pinza, automático, seleccionar opción, ¿no? Puro mensajes. Y ahí le pongo el serial parse int. Leo un valor, ¿no? Si no está en este rango de opciones, entonces que me siga repitiendo, ¿no? Y si escojo una opción, que me devuelva la opción que he introducido, ¿no? Si era el 3, el 4, el 2, muy similar a este, ¿no? ¿Qué opción he elegido? Y me devuelve el valor. Lo mismo aquí. Aquí estoy trabajando con el monitor serie, ¿no? Y me devuelve el valor. Y en mi programa principal puedo tener con ifs o con un switch. Con un switch ver las opciones, ¿no? Si era el 1, el 2, 3, 4, 5. Y en cada caso hacer otra función podría ser, ¿no? Llamar a otra función y resolver. O aquí mismo resolver las operaciones. Y repetir, ¿no? Entonces esto los dejo para ustedes para que analicen un poco o de repente para que lo prueben. Esto sería con solo el monitor serie. En mi monitor serie, en mi void loop, este sería mi programa principal, solo un switch que llama a la función menú. La función menú me va a devolver un número. Si me devuelve un 1, que me haga esta opción. Si me devuelve 2, que me muestre un mensaje. Si es 3, otro mensaje, 4, 5. Y listo. Y otra vez repite el menú, ¿no? Y mis funciones, ¿qué sería? La función menú es un mensaje que tiene todas mis opciones. Y pido que introduzca un número, ¿no? Y se queda ahí colgado hasta que introduzca algún número. Y con eso ya tengo hecho mi menú, ¿no? Y en las opciones para cada caso podría tener otra función y que me resuelva otra cosa, ¿no? Por ejemplo, podría tener un menú, el clásico menú de nuestra calculadora, que diga la opción 1 suma, la opción 2 resta, multiplicación, división. Si desde el monitor serie escojo la opción 1, introduzco 1, que sea la suma. Viene aquí, menú, me devuelve 1, la opción 1 era suma, y que llame a la función suma. Viene a la función suma y hace el cálculo de la suma y me muestra el resultado. Termina de hacer todo esto y regresa otra vez. Termina de hacer el caso 1 y regresa otra vez al menú. Otra vez hace esto, ¿no? Y se repite el proceso. Entonces esto lo dejo a ustedes para que lo analicen un poco, porque en las siguientes clases ya vamos a ir trabajando con esto, ¿no? Con pequeños menús con el monitor serial, y más adelante vamos a ir viendo también menús con la pantalla LCD. Listo, entonces eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué más me faltaba hasta aquí? Bueno, con esto ya hemos terminado todo. Ya sabemos cómo manejar las pantallas LCDs. Ya sabemos cómo trabajar con motores paso a paso y servomotores. También ya sabemos cómo manejar los sensores, ¿no? No sé, un sensor de temperatura, un sensor de distancia,
un sensor de gas, por ejemplo, que hemos hecho en una práctica. Entonces ya podemos manejar cualquier tipo de sensor. Como ya les había comentado, casi todos funcionan igual, simplemente su aplicación que va a ser diferente, pero las señales que manda son muy similares. Después también ya sabemos cómo manejar todas las señales analógicas de entrada o de salida, o las señales digitales. Ya sabemos manejar también el monitor serie. Entonces ya tenemos todas las herramientas para hacer nuestros proyectos. No nos falta casi nada. De repente algún detalle por ahí que surja, ¿no? Pero con todo lo que hemos visto hasta ahora ya podemos hacer cualquier tipo de proyecto. Entonces justamente a eso nos vamos ahora, ¿no? Para nuestro proyecto hemos visto, ¿no?, que el segundo parcial va a ser la presentación de un proyecto. Puede ser individual, podría ser grupal, de 2 o hasta 3 personas. Entonces para eso necesito que me manden una lista, ¿no?, de su grupo, si es que van a ser en grupo. Si van a ser individual, también. Y les he dejado un formulario para que llenen sus datos en el formulario, ¿no? Si va a ser de forma individual, simplemente llenan aquí, ¿no?, del primer integrante. Si va a ser grupal, entonces llenarán de el nombre de una persona más aquí. Y si va a ser de 3, llenan del otro más, ¿no? Y ahí ya vamos a tener las 3 personas. Si va a ser en grupos de 3. Si es individual, solo uno, ¿no? Entonces necesito que me llenen este formulario. Ahora, si es grupal, solo necesito que llene el formulario el representante del grupo. Y no así toditos, ¿no? Entonces solo llena el representante con los nombres de los integrantes. ¿Listo? Eso necesito para saber para el proyecto, ¿no?, del segundo parcial, para saber quiénes van a ser. Y además necesito saber eso para los siguientes ejercicios que vamos a ir realizando en las siguientes clases. Como ya les comentaba, por ejemplo, esta parte de los motores es un poco complicado simularlo, ¿no? Podríamos utilizar otros simuladores, pero en este caso lo que vamos a hacer, y lo que hemos comentado en anteriores clases, es trabajar con algunos prototipos ya desarrollados. Entonces justamente para eso necesito los grupos. Entonces a cada grupo vamos a prestarles de materias básicas algunos prototipos ya hechos. Lo que les he mostrado lo anterior, ¿no? Podría ser alguno de esos brazos, o el graficador, o algún otro equipo que tengamos por ahí, ¿no?, para que ustedes puedan hacer las pruebas. Y de acuerdo a esos equipos que les vamos a prestar, vamos a hacer los siguientes ejercicios también. Listo, entonces justamente para eso voy a necesitar saber cómo están conformados sus grupos, para ir prestándoles los equipos. Listo, y según eso vamos a ir trabajando. ¿Qué más necesito ver aquí? Y nada más, eso, hasta ahí, ¿no? A ver, ¿qué más les he puesto aquí? Eso ya tienen para los grupos, ¿no? Y esto es para prestarles material para que hagan sus ejercicios, y el mismo grupo para para el proyecto que tienen que hacer para el segundo parcial. Después, lo que me olvidaba aquí, del auxiliar para la primera parte. Es posible que a alguien se le haya sido difícil pasar clases con el auxiliar. Entonces puede resolver este ejercicio, el que hemos dicho, ¿no?, el de piedra, papel, tijera. Ahí están sus características y presentan aquí.
Esto es lo que me estaba olvidando, para que presente, ¿no? Este es para el que no ha podido pasar clases con el auxiliar, y esto, por si acaso, solo es para el primer parcial, ¿no? Para el segundo y el tercero lo hacen con el auxiliar, porque justamente necesitamos que hagan las pruebas con los equipos, ¿no? Entonces, para el segundo y el tercero, ya la parte de la auxiliatura con el auxiliar, ¿no? Solo esta primera parte, o la primera parte, ¿no? Que era con Java, les doy esta ayuda, lo llamaremos, para que puedan presentar este ejercicio en compensación a la nota del auxiliar. ¿Listo? ¿Qué más me faltaba? Las notas de las prácticas y de los parciales ya los tengo, los van a poder ver en la parte de calificaciones. Entonces ya les va a llegar el mensaje correspondiente. ¿Listo? ¿Qué más me falta? Hasta ahí eso es todo, ¿no? Entonces vayan viendo qué proyectos realizar, vayan formando sus grupos y ya vamos a ir viendo cuándo podemos presentar, ¿no? El examen. Bueno, deben saber, ¿no? Hay un cronograma para eso, entonces nos vamos a acomodar también a ese cronograma para la presentación del proyecto. Si no me equivoco es para la última semana de abril, si no me equivoco, pero eso les voy a ir confirmando también. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Qué más me falta hasta ahí? Hasta ahí ya tenemos casi todo. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Buen día, una consulta. Digamos, si deseamos, digamos, hacer el proyecto individualmente, ¿se puede hacer, digamos, va a haber alguna dificultad de hacer en las prácticas solo? Como usted decía que el material también es limitado, o necesitaría siempre hacer entre dos. Pueden hacerlo de forma individual. Para el material también no va a haber mucho problema, porque lo que vamos a hacer es ir rotando, ¿no? Por ejemplo, si a alguien le ha tocado un brazo con puros servomotores, entonces le va a tener la opción de trabajar una semana con eso y después devuelve y entregamos eso a otro estudiante, ¿no? Entonces vamos a ir rotando, ¿no? Ahora, si es que no tenemos material, si es que nos falta, de repente podría ser ese el caso. En esos casos, pero igual, lo que vamos a hacer es trabajar de forma remota. Lo que yo voy a hacer es armar todos los equipos en un laboratorio y ustedes de forma remota van a controlar esos equipos, van a programar, ¿no? Van a ver si funciona o no. Van a poder, bueno, va a estar en el laboratorio con sus cámaras, ¿no? Para que puedan ver y ustedes desde sus casas van a poder ir trabajando también, ¿no? Pero ese es el caso extremo, ¿no? Si es que no vamos a poder contar con los equipos. Pero no creo que lleguemos a ese caso. Está bien, gracias, Luis. ¿Alguna otra duda por ahí? ¿Alguna otra consulta? Bien, si no hay más dudas, preguntas, no hay consultas,
Entonces ya pueden ir pensando en un proyecto. Entonces ya hemos visto, ya tenemos casi todas las herramientas para realizar un proyecto. Listo, entonces pueden formar sus grupos, ver qué tipo de proyecto hacer y ya pueden comenzar, ¿no? Y si tienen dudas en manejar algún componente, de repente es algo diferente o algo que no hemos avanzado, pueden escribirme, no hay problema y podemos ir solucionando también. ¿Listo? Entonces esta clase terminaremos aquí, continuamos ya a la siguiente. Esto de las notas, lo que les decía, ¿no? Va a estar en la parte de calificaciones en Classroom. Ahí les voy a mandar, ¿no? Entonces con eso no va a haber mucho problema. Listo, entonces terminamos esta clase aquí, continuamos la siguiente. Gracias. Hasta luego, licencia. Luego dice. Luego dice,